Carmilla, Sheridan Le Fauno, 1872. Los ojos del viejo general estaban fijos en el suelo, cuando se inclinó con la mano sobre la base del destrozado monumento. Bajo el arco de una estrecha entrada, rematada por una de aquellas grotescas figuras demoníacas, en las que se deleita la imaginación y el cinismo de los talladores góticos, vi con mucho gusto la hermosa cara y figura de Carmilla entrar en la sombreada capilla. Estaba a punto de levantarme y hablar, después de haber asentido y sonreído en respuesta a su peculiar y atractiva sonrisa, cuando con un grito, el anciano a mi lado tomó el hacha del leñador y se lanzó hacia el frente. Al verlo, un cambio brutal se operó en las facciones femeninas. Fue una transformación horrible e instantánea en cuanto dio un paso atrás y se agazapó. Antes de que pudiera yo emitir un grito, él la golpeó con todas sus fuerzas, pero ella esquivó el golpe e indemne lo sujetó por la muñeca. El hombre luchó un momento por soltarse, pero la mano se abrió y dejó caer el hacha al suelo. La muchacha había desaparecido. El hombre se tambaleó contra la pared, tenía los cabellos grises erizados en la cabeza y la humedad brillaba en su rostro como si estuviera a punto de morir. La espantosa escena ocurrió en un momento. Lo primero que recuerdo después es que Madame se encontraba frente a mí, repitiendo impaciente la misma pregunta una y otra vez. ¿Dónde está Mademoiselle Carmilla? ¿Dónde? No sé, respondí por fin. No estoy seguro. Se fue por allá, y señalé la puerta por la que Madame acababa de entrar hace apenas un minuto o dos. Pero he estado ahí parada en el pasaje desde que Mademoiselle Carmilla entró y no ha salido. Entonces ella comenzó a llamar a Carmilla por cada puerta y pasaje y desde cada ventana, pero no obtuvo respuesta. ¿Les dijo que se llamaba Carmilla?, preguntó el general todavía agitado. Carmilla, sí, respondí. Sí, dijo él, es Millarca, es la misma persona que hace tantos años se llamó por muchos otros nombres. Mircalla, Condesa Canstein. Márchate de este sitio maldito. Márchate tan rápido como puedas. Vete a la casa del párroco hasta que regresemos. Solo ahí estarás segura. Márchate. No busques más a Carmilla, porque no verás su rostro nunca más. Mientras hablaba, uno de los hombres de aspecto más extraño que yo haya visto entró en la capilla por la puerta por la que Carmilla había hecho su entrada y su salida. Era alto, de pecho estrecho, encorvado, con hombros altos y vestido de negro. Su rostro era seco y moreno, con profundas arrugas. Llevaba puesto un sombrero de forma extraña, de ala ancha. El cabello largo y grisáceo le llegaba hasta los hombros. Usaba unos anticuados anteojos dorados y caminaba con lentitud, arrastrando extrañamente los pies, con el rostro a veces vuelto hacia el cielo y otras inclinado hacia el suelo. Con una sonrisa que parecía eterna, los largos y delgados brazos se balanceaban a los lados del cuerpo y las manos esqueléticas, enfundadas en unos viejos guantes negros, demasiado grandes, saludaban y gesticulaban en total abstracción. «El hombre a quien quería ver», exclamó el general, y se adelantó con evidente alegría. «Mi querido varón, qué contento estoy de verlo. No esperaba reunirme con usted tan pronto». Le hizo una señal a mi padre, que para entonces ya había vuelto, y guió al fantástico caballero al que llamaban varón para que se reuniera con él y se lo presentó formalmente. De inmediato comenzaron una seria conversación. El extraño sacó un rollo de papel de su bolsillo y lo extendió sobre la gastada superficie de una tumba cercana. Tenía en los dedos un lápiz con el que trazó líneas imaginarias de un punto al otro del papel, que por el hecho de que con frecuencia se volvían desde él hasta ciertos puntos del edificio, concluí que se trataba de un plano de la capilla. Acompañó aquella, llamémosle, conferencia, con ocasionales lecturas de un libro pequeño y sucio,
cuyas páginas amarillentas estaban cubiertas por una letra compacta. Deambularon juntos, conversando por el pasillo lateral, frente al sitio donde yo me encontraba. Luego comenzaron a medir distancias en pasos hasta que finalmente todos estuvieron frente a una pared que comenzaron a examinar con gran detalle. Le quitaron la hiedra que la cubría y le dieron golpecillos al yeso con el extremo de sus bastones, raspando aquí y sonando allá. Por fin descubrieron la existencia de una ancha placa de mármol en la que estaban talladas letras en relieve. Con la ayuda del leñador, que regresó pronto, dejaron al descubierto una monumental inscripción y un escudo de armas tallado junto con ella. Resultaron ser los de largo tiempo perdido monumento de Mircalla, condesa Karnstein. El anciano general, aunque me temo que no era muy dado a rezar, levantó las manos al cielo en mudo agradecimiento por algunos instantes. «Mañana», le oí decir, «el comisionado estará aquí, y la indagación se llevará a cabo de acuerdo con la ley». Luego se volvió hacia el anciano de los lentes de oro, al que ya he descrito, y le estrechó calurosamente las dos manos, diciendo: «¿Cómo puedo agradecérselo? ¿Cómo podemos todos darle las gracias? Ha librado a esta región de una plaga que ha asolado a sus habitantes durante más de un siglo. ¡Por fin! ¡Por fin se ha encontrado al espantoso enemigo!». Mi padre se llevó al extraño a un lado y el general lo siguió. Yo sabía que se lo había llevado donde yo no pudiera oírlos y que era posible que les relatara mi caso. Los vi dirigir hacia mis frecuentes miradas conforme la discusión continuaba. Mi padre se me acercó, me besó una y otra vez, y alejándome de la capilla dijo: «Es hora de volver, pero antes de ir a casa, debemos sumar a nuestro grupo al buen sacerdote que vive a corta distancia de aquí y convencerle que nos acompañe al Skulls». Tuvimos éxito en este empeño, lo que me dio gusto porque me había invadido un terrible cansancio. Sin embargo, mi satisfacción se tornó consternación al descubrir que no había rastros de Carmilla. Nadie me explicó nada acerca de la escena ocurrida en las ruinas de la capilla, y era claro que se trataba de un secreto que mi padre, por el momento, estaba decidido a no contarme. La siniestra ausencia de Carmilla hizo que recordar la escena fuera aún más horrible para mí. Los arreglos para esa noche fueron poco comunes. 2 sirvientes y Madame se quedarían en mi habitación esa noche, y el sacerdote, con mi padre, montarían guardia en la habitación adyacente. El sacerdote había llevado a cabo ciertos ritos solemnes esa noche, cuyo propósito no comprendí más de lo que entendía la razón de aquellas extraordinarias precauciones, tomadas por mi seguridad durante la hora del sueño. Todo me quedó claro unos días más tarde. La desaparición de Carmilla fue seguida por la descontinuación de mi sufrimiento nocturno. Sin lugar a dudas, han escuchado de la terrible superstición que prevalece en la Alta y Baja Estiria, en Moravia, Silesia, en la Serbia turca, en Polonia y hasta en Rusia. La superstición, porque así debemos llamarla, del vampiro. Si el testimonio humano, tomado con todo tipo de cuidado y solemnidad judicial, ante innumerables comisiones, cada una consistente de muchos miembros, todos bien elegidos por su integridad e inteligencia, y los informes constituyentes más voluminosos que existen sobre estos, más que sobre otra clase de casos, vale algo, es difícil negar o dudar siquiera de la existencia del fenómeno del vampirismo. Por mi parte, no he escuchado una teoría que explique aquello de lo cual he sido testigo y lo que he vivido, además de esta antigua y bien atestiguada creencia del país. El día siguiente se celebraron los procesos formales en la capilla de Karnstein. La tumba de la condesa Mircalla se abrió, y el general y mi padre reconocieron cada uno a su pérfida y hermosa huésped en el rostro ahora revelado. Aunque habían transcurrido 150 años desde su funeral, sus rasgos seguían teñidos con la calidez de la vida. Ningún aroma cadavérico emanaba del ataúd. Los 2 médicos, uno presente en calidad oficial y el otro como parte de los que promovían la investigación, atestiguaron el hecho maravilloso de que se apreciaba una débil
pero evidente respiración y una acción correspondiente del corazón y los pulmones. Los miembros se encontraban perfectamente flexibles. La carne era elástica y el ataúd recubierto de plomo flotaba con sangre. Ahí estaban, pues todos los signos admitidos y pruebas del vampirismo. El cuerpo, por lo tanto, de acuerdo con la antigua práctica, fue levantado y una afilada estaca se atravesó en el corazón del vampiro, que emitió un espantoso grito en el mismo momento como el que lanzaría cualquier persona viva en agonía. Luego se le cortó la cabeza y un torrente de sangre manó de su cuello. El cuerpo y la cabeza se colocaron en una pila de madera y se redujeron a cenizas que se esparcieron sobre un río para que se las llevara, y el territorio desde entonces no ha vuelto a sufrir la visita de un vampiro. Mi padre tiene una copia del informe de la Comisión Imperial con la firma de todos los que ahí estuvieron presentes y la adjunto como verificación de esta declaración. Es de este documento oficial que he resumido mi relato de esta última y pasmosa escena. Un vampiro auténtico.